Hola amigas y amigos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren todos muy bien por la gracia y la misericordia del Señor. Sean bienvenidos el día de hoy, viernes 13 de febrero del año 2026, a este nuevo video. Y bien, mis amigos, hoy vamos a hablar de algo muy importante. Como todos los días, vamos a hablar de algo especial, como todos los días. Ciertamente, mis amigos, algo que se experimenta en la vida del creyente es algo que si lo vivimos dentro de la voluntad de Dios, somos pacientes y somos agradecidos con lo que el Señor tiene para nosotros. Algo que la gente acostumbra a creer y a creer de pronto de mala manera, no porque no sea así, sino porque no es el fundamento, es que la vida del creyente es color de rosa. Ciertamente vale la pena venir a Cristo, va a valer siempre la pena, pero una falsa idea que la gente tiene es que cuando venimos a Cristo o cuando venimos al Evangelio, se van a acabar nuestros problemas mágicamente. Y la palabra de Dios nos enseña que no es así. Hay cosas que tenemos que atravesar, que tenemos que vivir, que forjan nuestro carácter, que nos ayudan a ser moldeados a la voluntad de Dios, que nos van llevando de aumento en aumento en este proceso. Ese proceso es hermoso, es bonito, aunque tal vez no nos parezca muy agradable. Cuando vemos los resultados y cuando nos damos cuenta de la transformación que hace el Señor en nuestras vidas, somos conscientes allí de que ciertamente son pasos que valen la pena vivir y momentos que valen la pena experimentar para crecer. Es como la forja de los metales. Cuando se va a forjar un metal en frío, no se puede moldear adecuadamente y tiende a crear fracturas internas en una estructura. Mientras el metal se somete a la temperatura adecuada y a las presiones adecuadas, el metal va a tomar la forma que requiere y que necesita para ser estructurado y moldeado de la manera que se requiera. Lo mismo pasa con algo en los pasos finales cuando algunos elementos de metal necesitan ser endurecidos. Esto se llama proceso de templado. Los metales se calientan a una temperatura específica y luego se enfrían para que adquieran una rigidez y dureza apropiados según sea su función. Lo mismo pasa en la vida del creyente. Hay diferentes momentos donde la vida del cristiano es llevado a ese proceso de forja y a ese proceso de templado para que sea moldeado conforme a la voluntad de Dios y su carácter sea endurecido para que sea conforme a la voluntad de Dios. El día de hoy vamos a estar meditando en unos versículos que hallamos específicamente en Santiago. Seguramente con lo que ya había mencionado, algunos lo pudieron identificar. Si no, esto está en el versículo 2, 3 y 4. Leo para ustedes, mis amigos, y dice de la siguiente manera, Nueva Biblia de las Américas. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Este es un pedazo, un fragmento de esta epístola de Santiago que ciertamente va dirigida al creyente, motivándolo a considerar y a exhortar que las pruebas, pues no necesariamente es que sean motivo de alegría, pero sí tienen un buen fin cuando son guiadas por el Señor, cuando nos sometemos a Él, a su señorío y a su voluntad. Estas pruebas desarrollan paciencia y durante esa paciencia se genera perseverancia. El objetivo es cumplir que la paciencia madure para que alcance una fe íntegra la persona. Y entonces, cuando esto es íntegro, algo que es íntegro es algo que está completo, pues no va a haber ninguna dificultad. Todo lo contrario, va a haber virtud.
Entonces, algo clave que podemos rescatar de ello es lo que se dice: tengan por sumo gozo o gócense en diversas pruebas, según sea la versión que se lea. Y esto nos insta a ver los desafíos no como tragedias, sino como oportunidades de crecimiento, calificado como sumo gozo. Eso es lo que el Señor espera que podamos hacer: gozarnos en medio de las dificultades. No porque nos vaya a generar alegría, vuelvo y repito, hay circunstancias muy difíciles. Sin embargo, ese gozo es el gozo que nos da el Señor. Ese gozo es el que proviene de esa paz y esa tranquilidad que solamente Él nos puede dar. No es como la que el mundo nos da. Por eso es tan importante considerar esto. Gozarnos en las pruebas es tener esa fe y esa confianza en que todo va a tener un buen resultado porque Dios tiene el control de esas situaciones. Recordemos también que el Señor en otras oportunidades, como lo hemos mencionado desde este canal, Él nos da la salida junto con la tentación. Él es nuestro sustento en medio de la adversidad. Él es nuestra ayuda cuando necesitamos ayuda. Él es nuestra guía, Él es nuestra luz, Él es nuestro camino. Entonces no hay por qué temer. Aunque las cosas desde nuestra perspectiva como seres humanos parezcan difíciles, Él tiene control de todas las cosas. Luego vemos lo que dice que produce paciencia, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Versículo 3. Y es que las diversas pruebas son herramientas que prueban precisamente la fe del creyente y producen resistencia y paciencia. Cuando nosotros estamos confiados en el Señor, somos pacientes en su tiempo y en su voluntad. No presionemos las cosas. No se trata de lo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Lo mismo que espera el Señor en la salvación de nosotros, lo mismo pasa cuando afrontamos diferentes situaciones. Nosotros, por más que querramos, en nuestra propia fuerza y en nuestra propia voluntad, no podemos ser salvos. Somos salvos por gracia. Lo mismo pasa en las dificultades, las adversidades, las tentaciones. No se trata de salir adelante por nuestra propia voluntad o nuestro propio sacrificio, sino porque Dios es quien nos sostiene. Y luego viene lo que conlleva a todo esto: la madurez espiritual. La paciencia constante tiene como resultado perfeccionar el carácter, llevando al creyente a ser íntegro, es decir, completo, y que no nos falte la madurez. Por eso es que en esta carta estos tres pasajes son tan importantes para la vida del creyente. Y también debe ser muy importante para la vida de aquellos que recién están llegando a los caminos del Señor, porque el caminar del creyente no todo es color de rosa. Cuando afrontamos diferentes circunstancias que nos llevan a ser probados, muchos flaquean, muchos dan el brazo a torcer, muchos reniegan del Evangelio, muchos abandonan el barco. Y lo mismo pasa con la prueba del oro. ¿Cómo se prueba la pureza del oro? Con fuego, con calor. Y lo mismo pasa en este tipo de situaciones. Cuando afrontamos pruebas, dificultades, los que realmente no se han arrepentido, no son creyentes, no son maduros en su fe, simple y llanamente buscan hacer su voluntad, tener dominio sobre las circunstancias y no le dejan las cosas al Señor, y son los que primero salen, reniegan, porque creen que ciertamente no es lo que ellos esperaban. Así que mi amigo, mi amiga, yo te animo y te invito a que puedas confiar siempre en el Señor. A pesar de las dificultades, tener esa fe y esa paciencia de la cual se habla aquí, para que puedas seguir madurando tu fe, puedas seguir forjándose su carácter como creyente, puedas seguir forjando una buena fe y seguir depositando la confianza en el Señor. Recordemos que apartados de Él, nada podemos hacer. Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro castillo, Él es nuestra salvación, Él es nuestra luz, Él es nuestra esperanza, Él es absolutamente todo. Dios te bendiga.